Bueno, y vamos a Perú por todo lo que ha ocurrido en las semanas pasadas. El ministro de Justicia de ese país dijo hace unas horas que el gobierno otorgará apoyos económicos a las familias de las personas fallecidas en las protestas que estallaron cuando el Congreso aprobó la vacancia de Pedro Castillo como presidente. Se trata de un bono solidario, en palabras del propio ministro, que busca mitigar lo que ha ocurrido. El funcionario también anunció la creación de una comisión para definir los alcances del aporte económico. Por otra parte, dijo que se investigarán las muertes que hasta el 22 de diciembre llegaban a 27, según el reporte del Ministerio de Salud. Pero queremos hablar de cómo está cerrando el año Perú en medio de estos desafíos, muy delicada situación y los desafíos políticos, sociales, económicos que enfrenta el gobierno de Dina Boluarte. Y le agradezco que haya accedido José Ugaz, abogado, expresidente de Transparencia Internacional, a platicar con nosotros. ¿Cómo empiezas a explicarnos, José? Buenas tardes, Gabriela. Bueno, si comparamos con días pasados, se ha logrado una calma, yo diría un poco tensa todavía, pero calma finalmente en la mayoría de los lugares donde estallaron las protestas. Esta mañana, tengo entendido, solamente había un tramo de una carretera al sur del país, en Puno, entre Desaguadero e Ilave, que estaba todavía con participación en la toma de ella por parte de una comunidad, pero en general algunos hablaron de tregua por Navidad, otros porque el anuncio de elecciones adelantadas para diciembre del próximo año creo que ha desinflamado un poco el asunto, pero no se puede ser triunfalista respecto de los resultados y cuántos se sostendrán, porque ciertamente hay un bolsón de reclamos muy diferentes, muy disímiles en los distintos grupos que salieron a protestar en las semanas pasadas, ¿no? Claro, y dentro del desafío político, ¿quiénes serán los interesados en buscar en ese adelanto de elecciones pues el protagonismo y digamos que con qué tipo de checks, ¿no? Como se dice en inglés, revisión, supervisión, estarán, digamos, facultados los ciudadanos, pero también a nivel institucional, José? Bueno, hay un debate sobre, y esto tuvo que ver con la fecha del adelanto, porque originalmente la presidenta habló primero del 2026, que iba a terminar su mandato, luego se dio cuenta que su situación no era muy sostenible, entonces habló de adelantarlas a abril de 2024 y finalmente se está hablando ahora de diciembre del 2023. Y el debate sobre cuál es la mejor fecha y el mejor momento tiene que ver con la posibilidad de hacer elecciones con reformas o sin reformas. Hay consenso que necesitamos algunos cambios profundos en el sistema electoral peruano y en algunos otros aspectos que rozan con instituciones constitucionales que son las que han traído la mayor cantidad de problemas y han contribuido de alguna manera como combustible a esta sensación de precariedad que hemos tenido en los últimos tiempos. Entonces, creo que ya se empieza a vislumbrar qué posibilidades de candidatura se pueden construir de aquí a un año y qué espacio para reformas, que no serán todas ni las más profundas, pero por lo menos algunas reformas que nos permitan llegar a unas nuevas elecciones en mucho mejores condiciones que las que hemos llegado a las últimas. Desde afuera, la presión de los gobernantes que han manifestado sobre Pedro Castillo su calidad todavía de presidente, y me refiero por supuesto a México, Bolivia, Colombia, Argentina, como factor de riesgo yendo a futuro, por un lado, José, y los factores de riesgo en ese camino que todavía falta cruzar a nivel interno, ¿cuáles identificas? Bueno, yo creo que ha sido vergonzoso lo de AMLO en México, lo de Argentina, lo de Bolivia y el propio Petro, que se supone que iba a entrar con un poco más de moderación, haberse negado a reconocer que Pedro Castillo ha hecho un golpe de Estado puro y duro, que es lo que los peruanos tenemos absolutamente claro. Nadie duda que aquí en el Perú que ha habido un golpe de Estado o un intento frustrado de golpe de Estado, y ha llamado la atención, sin embargo, que un gobierno como el de Boric, que se supone que tenía una aproximación más equilibrada, si bien es cierto, ha hablado de golpe de Estado, sin embargo, también ha sido de alguna manera complaciente su ministra de Relaciones Exteriores con la situación de Pedro Castillo. Y lamentablemente esto nos da una idea de lo que ya algunos analistas regionales han señalado, y es que a la izquierda en América Latina hoy no le interesan mucho los principios, sino más bien ciertas ventajas ideológicas
o populistas, porque se supone que un gobierno de izquierda democrática debería estar interesado en que se envigorezcan las instituciones y no alentar aventuras puchistas que lo que buscan finalmente es alterar el orden democrático de nuestros países. Por supuesto, y déjame combinar, ya que tú en tu historia, bueno, hablando de corrupción, pues has tocado el tema del Lavallato, el escándalo de corrupción que después vimos los tentáculos por toda la región, y ahora pronto llega Luis Ignacio Lula da Silva. Más que hablar del presidente, hablar de cómo se van a reactivar las investigaciones en Perú por cuestiones de corrupción vinculadas con Odebrecht, pero al mismo tiempo la corrupción de la que se ha hablado tanto con los señalamientos al hoy expresidente. Bueno, en el Perú yo creo que hay una alentadora voluntad política para tratar, primero, de no detener las investigaciones de corrupción de Lavallato. Esas felizmente no han sufrido ningún tipo de alteración a pesar de toda la crisis que generó Castillo. Y más bien lo que sí resulta interesante es que en los pocos días que tiene este gobierno de transición se han tomado decisiones para ir purgando al Estado de aquellas centenares de personas sin ninguna capacidad, sin ninguna preparación y más bien con prontuarios penales y de agresiones familiares que Castillo se encargó de poner en puestos claves del Estado. Leía hoy día en la mañana que la evaluación de un analista muy respetado es que más allá del discurso populista o incluso del propio golpe de Estado, el mayor perjuicio que le ha causado Pedro Castillo al Estado peruano es durante un año y meses haber desmontado y haberse deshecho de una burocracia que ya tenía años preparándose para llenarla con su cuota política de gente absolutamente improvisada, sin ninguna preparación y peor aún con un único plan que era el de saquear al Estado. Eso parece que se está revertiendo en el corto plazo. Se han dado ya las dimisiones, se han destituido a más de 300 gobernadores a nivel nacional que puso Castillo en su momento para llenar sus cuotas políticas, y ahora se está yendo para hacer los cambios en instituciones importantes donde se mueve presupuesto significativo, como el Ministerio de Vivienda, el de Transportes y Comunicaciones, las instituciones de inteligencia. Hoy día en la mañana se han detenido a 4 altos oficiales, entre ellos 2 generales de la policía que han estado involucrados en el pago de sobornos para sus promociones, para ser promovidos de coroneles a generales, dinero que según los colaboradores eficaces que están hablando iba finalmente destinado a los bolsillos de Pedro Castillo. Pues delicada la situación, pero como dices, al final el respiro de alivio porque se ha estabilizado de cierta forma. Agradecerte en estos minutos tus colaboraciones, tu contribución para que entendamos mejor la situación de tu país, desearte lo mejor en 2023. José Ugaz, gracias. Gracias, Gabriela. Un feliz año para todos ustedes también.